Bueno, voy a aprovechar de grabar. Si van teniendo dudas, me dicen. Y vamos a continuar viendo entonces las formas de controlar. Y lo primero que vamos a ver es el control proporcional. ¿Se acuerdan algo de razones y proporciones del colegio? Un medio es igual a 2/4, ¿cierto? Eso es una proporción. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tomamos una variable que es continua, temperatura, nivel, presión, lo que sea, que hay un cambio permanente en el tiempo y se te forma una curva, la vamos midiendo y vamos ocupándola para hacer un medio de control. Y por otro lado, el controlador, de acuerdo a esa variable que vamos midiendo, va entregando una salida. Y esa salida es en forma de potencia. ¿Por qué en forma de potencia? Porque es un voltaje por una corriente. Y nosotros vamos graduando esa salida de potencia en el promedio, en la media. Y ahí es donde está la parte proporcional. Esa potencia va a variar en función del error. No, pero es que yo no cometo errores cuando programo. Es el error que hay o la diferencia que hay entre el valor que yo quiero, que es el set point, y el valor presente o PV. ¿Por qué PV? Present value. Valor presente, present value. ¿Por qué lo pongo en inglés y no lo pongo en castellano y digo VP? Porque en todos lados se van a encontrar el error en forma de SP, set point, menos PV o present value. Ahora, si nosotros usamos un ejemplo que habíamos dado previamente, que era el del horno eléctrico, podemos dar una temperatura deseada en un set point. Por ejemplo, 200 grados Celsius. Con un control on-off va a subir, va a bajar, va a estar bailando permanentemente. Con un control PWM vamos a reducir esa diferencia, pero siempre va a quedar un error. Pero con un error proporcional voy a minimizar más ese error. ¿Y cómo? Diciéndole cuánto es la banda en la cual va a trabajar. Es decir, si tengo 200 grados, le voy a decir, oye, trabaja con control proporcional en dentro de una banda de un 10%. Y se va a mover dentro de una banda de un 10%. 5 para arriba, 5 para abajo, pero va a ser un 10%. ¿Podré reducir a cero? No. Siempre voy a tener una pequeña diferencia. ¿Pero qué hice? Bajé de tener 10 grados sobre, 10 grados bajo con un on-off a tener un 5, un 4, un 3% de error. Y eso ya es mucho más eficiente. ¿Puedo llegar, y vuelvo a insistir, a cero? No. Siempre me va a faltar una chauchita para el peso. Puede ser 200, pero puedo llegar a 201, 200.1 o 199.9, pero me voy a estar bailando dentro de una banda estrecha. Y esa banda proporcional, PV, la programamos también en este controlador como un porcentaje del set point. Eso significa que si yo tengo una máquina controlada y le digo que mi set point va a ser del 5%, si la máquina va a trabajar a 50 grados, voy a tener una banda del 2.5 grados.
Si trabaja a 100 grados va a ser de 5 grados. Si trabajo a 200 va a ser una banda de error de, perdón, banda de proporcionalidad de 10 grados. Pero si me subo a 1000 grados y tengo esa banda del 10%, puede tener 100 grados, 50 para arriba y 50 para abajo. Por lo tanto, me tengo que fijar en los valores brutos del error o me fijo en el porcentaje de la banda. No, siempre en los valores, porque todo va a depender de las restricciones que tengo. Si me dice el error que, por ejemplo, un plástico se tiene que derretir a 240 grados para que se consolide, y me dice el datasheet que puede trabajar entre 235 y 243, tengo que calcular el porcentaje para decirle al controlador. A menos que las características del filamento me digan más o menos 5%. Con eso me fijo en esa banda de proporcionalidad. Si me dice más o menos 5% de cuánto es la banda de proporcionalidad, si tengo el filamento de a 200 grados y tengo más o menos 5%, ¿de cuánto es la banda de proporcionalidad? De 10. Porque son 5 para arriba, 5 abajo. Una banda de 10%. Esa es móvil, pero no puedo, pero va a estar siempre centrada con respecto al set point. Y entonces decimos que la banda es igual al set point por la banda de proporcional partida por 100%. Por ejemplo, si tengo un caudal de 1 litro por minuto en SP y con una banda de proporcionalidad del 1%, mi banda de trabajo es de 0,01 litros, 10 ml. ¿Me tendré que preocupar por algo tan chico? Sí. Sí, porque a veces hay situaciones en que me exige que sea exacto. Una de esas exactas es que tengo que ir lo más exacto posible con, por ejemplo, con los medicamentos. Si a una persona tengo que ponerle 1 ml de insulina, por ejemplo, porque así está recetado, porque se calculó por peso, y le pongo 1,2, puedo matarlo. Entonces, para evitar eso, mientras más en contacto con la persona esté el proceso, más exacto va a ser. Siempre hay una posible diferencia. Un nivel de agua en un estanque, en una copa de agua, va a tener que tener un nivel, por ejemplo, de 5 metros de profundidad. 5 metros. ¿Qué pasa si se me baja el nivel y estoy muy desviado del nivel pedido? Voy a tener problemas de suministro a las casas. Por lo tanto, las personas van a verse afectadas. Son ese tipo de situaciones las que nos vamos a encontrar. Aquí nosotros trabajamos no con variables, trabajamos en general con procesos y detrás de esos procesos muchas veces hay personas. Si tengo una caldera, si tengo un acumulador de presión y que está trabajando con errores más o menos grandes, eventualmente puedo hacer que reviente la caldera, que reviente el compresor y mate a alguno de los operadores, como pasó anoche en una planta de alimentos en Santiago. Yo llevo 23 años que explotó un estanque de
de gas comprimido y lo tiró, lo arrojó contra la muralla y con el golpe contra la muralla lo mató. No sé, ahí alcancé a escuchar la noticia, pero se dan cuenta que ya deja de ser el proceso en que se enciende o se apaga la luz. Ya es un proceso en que podemos afectar personas. ¿Podré provocar un incendio por falta de control? Obvio que sí. Si no controlo las variables de temperatura de una correa transportadora, voy a incendiar esa correa transportadora. Si no controlo la presión de las redes de agua, el califón va a llegar hasta la vereda del frente. Ahora hay que ponerlo afuera, sí, por eso hasta la vereda del frente va a salir. Si no controlo los elementos eléctricos, hoy día no tendríamos tele, ninguno, porque se habían quemado todas, por sobrevoltaje o por subvoltaje. ¿Cómo se puede quemar un componente por tener voltaje más bajo? Gracias a Ohm, por la famosa ley de Ohm, como es una potencia, si le bajo el voltaje, aumento la corriente. Si aumento la corriente, empiezo a provocar daño en el cableado, lo recaliento. ¿Va a pasar más corriente? Es que en el fondo lo que estoy pasando es la misma potencia, pero voy a recalentar los cables porque va a pasar más corriente que la que yo necesito. En ese aspecto es menos riesgoso un sobrevoltaje, porque se quema de frente los elementos de protección, que un subvoltaje. Así que este tema del control proporcional también se le denomina control continuo, pero no es el control continuo porque sea continuo, sino que porque se hace una proporcionalidad donde la entrada y la salida tienen valores continuos. Y aquí hay un poco más de ejemplo. Y ahí decimos, internamente el controlador realizará el cálculo del porcentaje de la salida mediante la siguiente fórmula. La salida va a ser igual al 100% del error partido por la banda. En el caso del caudal de agua de 1 litro, significa que la salida del caudal va a ser de 1 por 0,01 partido por 0,01. ¿Cuánto es 1 por 0,01 partido por 0,01? 0,01. 1. 1. Hagan la operación. Ese término es igual a qué, ¿cierto? Significa que 0,01 o 1000 partido por 1000 es 1. 1 por 1 por 1. Pero ¿dónde está el problema de eso? Y yo tengo que calcular esta banda. Y estoy diciendo que la banda de proporcionalidad tiene cierto valor. Y esa banda de proporcionalidad no tengo en este error, en el 0,01. Por lo tanto, mi banda de proporcionalidad por el set point, que era de 1 litro, cuando había dicho que era del 1%, implica que mi banda va a estar en 0,01. Y mi error va a ser el set point menos el valor presente. Bueno, con ese ejemplo ahí en pantalla, podemos decir que, por ejemplo, si cambiamos el set point y nos ponemos a 200 grados Celsius y una banda de 10%, la potencia determinada por el control variará 20 grados Celsius. Ahí dice abajo del set point, en realidad es equilibrado en el set point.
Y entonces decimos que tenemos una banda del PB por SP partido por 100 va a ser igual al PB 10% por los 200 grados Celsius partido por 100 va a ser igual a 10 por 200 grados Celsius partido por 100 y ese error va a ser de 20 grados. Así calculamos y por eso se habla de proporcionalidad, porque es simplemente una proporción de la forma 1 partido, o sea, n partido por n. Nada más. Así que a los que les gustan las matemáticas como Vladimir, va a estar muy contento. Proporcionalidad. Después se va a poner más pesado. Por lo tanto, la banda va a variar entre 180 y 200 grados. En realidad aquí debería ser 190 a 210. Pero ahí hay un tema. Depende del lado que se mire. Por ejemplo, en el caso del horno estábamos hablando de 200 grados Celsius. Si la temperatura es igual o menor a 180, la salida del control siempre va a ser del 100%. Si la temperatura está en la mitad de la banda, es decir, en 190, la salida va a ser del 50%. Y ahí se puede ir calculando. Y al llegar a 200 grados, como no hay error entre el set point y el valor presente, la salida va a ser del 0%, es decir, 0. Porque el 0% de 1.000.000 sigue siendo 0. Ahí dejé una nota, el parámetro P usado en caudal, siempre usarlo más o menos en 0,006, que ese es un 0,6%. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está ahí? La temperatura se mueve con cierta inercia, ¿cierto? Ya lo vimos porque hay que calentar o calefaccionar una masa de aire, hay que calentar un componente, hay que hacer muchas cosas. La luz la puedo variar más o menos sin inercia térmica, sin inercia, perdón. La presión va a ir variando porque también hay una cierta inercia en la presión. Y en el caudal también, los controles de niveles. Porque a pesar de que uno dice el agua no se comprime, el agua sí se comprime. Y se comprime en cierto valor y va a depender de la temperatura también. Por lo tanto, cuando yo tengo que calcular cuál va a ser o tengo que definir una banda de proporcionalidad para un nivel de agua a donde está relacionado caudal, tengo que ocupar el 0,6% o un 6%. Porque es la única forma en que yo pueda hacer trabajar bien después de haber comprimido en una bomba, después de haber levantado agua en un estanque o haber entregado líquido a un circuito. Ya, mucho ojo, por eso esa vez quedó en amarillo. Y en el fondo, aquí tengo un monito muy, que esto lo hice previamente. Internamente el controlador realizará el cálculo de porcentaje de salida mediante la siguiente fórmula. La salida va a ser igual al 100% por el error partido por la banda. Por lo tanto, la banda va a ser igual a la banda de proporcionalidad por el set point partido por el 100%. Y que lo mismo podemos decir que el error va a ser igual al set point partido por el valor presente.
Fíjense que estoy tratando de no hacerlo muy duro. Después vamos a ir viendo cómo calcularlo y lo vamos a mostrar. Por ejemplo, si la temperatura del horno es igual o menor a 180, la salida de control será del 100%. Si la temperatura está en la mitad de la banda, la salida será al 50%. Y ahí tenemos la fórmula de cálculo. Al llegar a la temperatura de 200, la salida es un 0. Esta es la misma que teníamos antes. Si tengo 1 litro por minuto, y eso es lo que fijé ahí abajo, puedo decir que es 1 más menos un porcentaje de error que era del 1%, significa que es más y menos 0,01. Eso significa que mi valor, que es verde, el set point, mi valor puede estar bailando un poco para arriba y un poco para abajo dentro de una banda. Pero es una banda en este caso muy estrecha. Aquí va a tener una explicación. Eso es lo que le gusta. El crecimiento y la profundidad sean lo más constantes posible. Eso me va a provocar una serie de problemas. Si yo hablara del 2%, estaría en 10.1, 0,98. Pero complejo. Complejo porque después le metemos más pelo a la sopa. Ya habíamos visto algo de proporcionalidad. Vamos a hacer un ejemplo práctico de esto. Lo voy a mostrar aquí en pantalla. ¿Cuál es la diferencia entre P, PI, PD, PID? Al PD le podemos decir que es una acción de velocidad. No porque sea rápida, no porque sea rápida y furiosa, porque el control derivativo nunca puede estar solo, porque actúa solo en un periodo transitorio, es decir, solo en algunos instantes. ¿Qué significa esa D? Es una derivada. Y en una derivada, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Para ver eso de si yo tengo una curva, vamos a hacer una curva un poco exagerada. De ese tipo. Cada punto que tenga aquí va a estar fijado en una proporcionalidad. Lo vamos a poner así. Donde podemos decir que este punto va a ser X1 partido por Y1 y el otro en el tiempo va a ser X2 partido por Y2. Hay dos proporciones, una en un momento, otra en el otro momento. Pero esos momentos son instantáneos. Es en el momento en que yo mido. ¿Qué significa que derive? Que este resultado que está en función del otro, a
al hacer una derivada, voy a calcular con esa derivada un valor n. ¿Y qué es n? La pendiente de la curva tangente al punto. Pero no hagan entender. En este punto, yo puedo hacer una línea tangente a ese punto. ¿Qué va a pasar por ahí? Esa es la tangente. En este otro punto, la tangente va a ser aquí. Paneles paralelos, acaso alguno. Hay figuras que no tangente. En ese punto específico se forma una línea tangente. Fíjense lo que me dice. ¿Qué pasa en la primera línea? La pendiente es más o menos alta. Estoy creciendo rápido. Después empiezo a atenuar ese aumento. Empiezo a disminuir. Aquí estoy prácticamente sin pendiente. Es decir, no sube ni baja. Y acá le volví a subir. ¿Qué puedo saber con eso? Por ejemplo, está subiendo y después tirado, pues uno puede suponer que está haciendo. Ahora sí, yo puedo ver una cierta tendencia. Si va a subir, si va a bajar, si va a mantener, etc. Como ir en una montaña rusa. Y eso, en el fondo, es ver el futuro. No el futuro de aquí a 5 años más. Es ver este futuro. Expresado en tiempo. Ver ese futuro. Ese futuro. ¿Cuánto dura ese futuro? 0,0, 20 milisegundos, 2 milisegundos. Yo defino. Pero voy a estar viendo el futuro, lo que va a pasar inmediatamente y lo que yo tengo que provocar para atenuar ese cambio. Porque mi línea no me interesa que sea así. Si yo tengo el set point acá, mi línea me encantaría que fuera de esta forma. Lo más pegado al set point. Por eso yo tengo que ir viendo el futuro. ¿Y cómo consigo ver el futuro? Con la derivada, con el control derivativo. Antes pensaba que iba a empezar a llegar a resultar, no es así. Voy a pensar con derivada. ¿Es necesario que ustedes aprendan a calcular una derivada? Si les digo que sí, para subir a cuántos pisos se van a tirar. Entonces prefiero decirles que no. Porque podemos ocupar métodos para saltarnos el cálculo de la derivada. Igual yo se los voy a mencionar cómo se hace. ¿Ya? Si alguno después me queda buscando. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí al final un control PD es un control proporcional al que se le agrega la capacidad de considerar también la velocidad del cambio en el tiempo. En este caso de temperatura. Pero puede ser de tiempo, puede ser cualquier cosa. Entonces estoy viendo un poco más ahí en todo. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando el cálculo del número, o por ejemplo, un tipo de moneda de moneda. ¿No ven la cuestión de valor? Cuando subimos, se dedica a saber cuándo va a subir o cuándo no. Esas son tendencias. Esas son tendencias. Y se calculan de una forma más o menos similar mediante algunas fórmulas matemáticas.
Se van analizando un montón de parámetros y van creando poderes. Y de esta manera, ¿qué es lo que podemos hacer? Adelantar un poco la tendencia a lo que viene después. ¿Sí? Sí, te lo voy a decir así como sí, porque es una función, es decir, se obtiene una derivada en función del tiempo. O la cuarta dimensión. Después de ahí vamos a llegar a la quinta dimensión, ya la dimensión desconocida, y ahí se van a... Y ahí está, si la temperatura está por debajo del SP, pero subiendo muy rápidamente, se va a pasar de largo al SP. Entonces, ¿qué hacemos? Adelantamos el control para disminuir la potencia antes de que nos pasemos de largo. Le vamos fijando tendencia. Si al revés la temperatura es mayor que el SP, la salida debería ser cero. Pero si el control estima que la temperatura baja muy rápido y se va a pasar de largo, entonces atenuamos y no llegamos a cero, sino que le podemos tirar un 2, 3%. Con eso vamos frenando un poco los descensos. Hacia allá vamos, pero todavía nos falta algo para llegar a la velocidad de crucero. Pero sí puede ser mismo como control de velocidad de crucero. Pero no vamos a tener un dato, que de ahí lo vamos a ver. Bueno, a veces se le denomina rate action o tasa de accionamiento por algunos fabricantes porque consideran que es la razón de cambio, en este caso de la temperatura o de la variable. En el ejemplo del horno ya le podemos poner un nuevo parámetro llamado constante derivativa media en segundos. Y ese segundos es nuestra D. Y ahora la salida va a ser el 100% por el error menos la constante por la velocidad partida por la banda. ¿Por la banda? ¿Qué habíamos visto? La banda. La banda es la banda de proporcionalidad por el valor de set point partido por 100. Y la velocidad es la velocidad de cambio de la temperatura medida por el controlador, en este caso en grados Celsius por segundo. Ya aquí empiezan a marearse, ¿cierto? La electricidad, ¿Cómo? la electricidad, ¿Mm? porque era muy largo. Así es. Principalmente cuando uno está haciendo cálculo de malla a través de leyes de Kirchhoff o del teorema de Thevenin. Sufría yo con eso, electroterrorismo. Bueno, si nos vamos ahora, salimos un poco de la temperatura y nos vamos al caudal, por defecto es 0, para pasar de 1 a 2. Pero si queremos hacerlo un poquito más rápido el cambio, 0,001. ¿Dónde está el problema en los caudales para hacer cambios de nivel? Esto es otra explicación. Cuando nosotros tenemos un estanque, ese estanque tiene un cierto nivel fijado. ¿Qué pasa si yo le digo muy rápido a agua? Este es mi estanque.
y tengo que mantenerme en un nivel que va a ser mi sermón, y veo que, ¿qué pasa cuando apuro mucho y le tiro a un rápido? Pero aparte de subir, si tiene una salida, ¿qué pasa con el agua cuando le tiran una piedra? ¿Qué vas a hacer hacia arriba del agua cuando le tiran una piedra? Salta, salta el agua. Salta y se forman ondas, ¿cierto? Por lo tanto, el nivel del agua, si tengo agua en movimiento, va a tener este comportamiento. ¿Provocará algún problema con el tanque eso? ¿Por qué? Porque no se puede calcular bien el nivel. ¿Puedo hablar mucho? Porque tenía una pregunta, ¿no? ¿Conocen la ley de Boyle y Mayor? La ley de Boyle. Vean la película Hombre y Honor por Al Pacino y ¿cómo se llama el película? Ah, ahí se explica la ley de Boyle. La ley de Boyle habla de las presiones y las presiones van afectando. Si yo provoco este tipo de movimiento, la presión que tengo aquí, acá, debería ser la misma, ¿cierto? Pero se produce un efecto bien complicado. ¿Qué hay debajo del tanque? Piso. ¿Se puede mover el tanque hacia abajo? No, a menos que sea un piso muy grande. A esta altura, el estanque lo suficientemente rígido va a aguantar, pero a esta altura, mucho más arriba, el estanque empieza a tener un movimiento hacia acá. Empieza a ser este. Si quieren, hagan una prueba y jueguen con una botella plástica, la cortan, la llenan de café, le tiran, ese más dejen un espacio, y le tiran un paso de otro. Se van a colocar un cambio de cine, a ver cómo los laterales de la botella van a hacer. Imagínense que le pase eso de hacer. ¿Qué le va a hacer al estanque de acero? Le va a hacer los animales. Le va a provocar prácticamente frío porque se va con tanto movimiento de respirarse. Por lo tanto, los niveles de agua tienen esta complicación. Mira, estamos trabajando con el agua, estamos trabajando con una masa de fierro que es un estanque y que va a tener dilataciones y contracciones. Y al tener dilataciones y contracciones, lo vamos a hacer puré. En un terremoto, muchas veces los estanques se rompen, no porque se caigan, sino que porque ahí sí que el suelo se mueve y provoca oscilaciones violentas contra la estructura del estanque, que está lleno de agua, y el agua ejerce movimientos para todos lados y también el estanque reventando. Más que reventando, se termina quebrando. Así que ahí hay un problema que hay que solucionar. Por eso es que este cambio es tan chiquitito. Porque si lo hago más grande voy a provocar oscilaciones. Aquí está el ejemplo por temperatura. Vamos a saltar un poquito de la temperatura. Pero aquí ya está el ejemplo ya más desarrollado y estamos hablando de qué es lo que va a pasar antes y después. ¿Ya? Y me quiero pasar a otro. No es el control PIC, es el PG.
Con el PD veíamos el presente en la proporcionalidad y el futuro en la derivada. ¿Qué se le ocurre que pongáis con la Y? El pasado. El pasado lo vemos con la Y. Es decir, ahora vamos a tener el historial, por así decirlo. Y por eso dice que el control proporcional más la acción integral, lo político tomando en cuenta la magnitud del error y el tiempo que ha permanecido ese error. El tiempo en que permaneció el error es pasado. Por lo tanto, estoy hablando de que la derivada me da el futuro, la proporcionalidad me define el presente y la integral me define el pasado. La integral. Nos pasamos de cálculo diferencial a cálculo integral. Sí, es una integral. ¿Hay una forma para calcularlo? Por supuesto que sí. Tendré que aprenderme la fórmula de cálculo con las integrales, no. Y ahora ocupamos una constante y, que es la cantidad de veces que aumenta o cambia la acción proporcional por segundo. Obviamente no lo podemos estar calculando todo el rato porque no nos da la cabeza para hacerlo muchas veces por segundo. Por muy chico que sea el valor estacionario o el valor programado de I, siempre va a corregir el error estacionario, pero va a demorarse más tiempo. Si programo un valor muy alto de I, la acción integral tiene mucha fuerza en la salida y voy a provocar oscilaciones muy grandes, pero el sistema va a alcanzar rápidamente el set point, pero lo más probable es que sigamos de largo. En el caso de la temperatura por la inercia térmica y en el caso de los niveles por las mismas oscilaciones que voy a producir. Entonces, si tengo un error negativo, es decir, me pasé de largo, con la integral vamos a ir disminuyendo rápidamente ese error. Pero ahí nos vamos a pasar al otro lado, va a haber una disminución rápida de la salida y vamos a provocar oscilaciones hacia el otro lado. Y va a entrar todo en un ciclo oscilatorio con máximos y mínimos. Y eso es lo que no queremos que sea constante. En la práctica, normalmente la constante I tiene que ser grande solo en sistemas que reaccionan rápido. Por ejemplo, los controles de velocidad de motores, en que yo le puedo cambiar rápidamente. Y pequeños valores para sistemas lentos con mucha inercia. Por ejemplo, hornos. Por ejemplo, estanques muy grandes. Por ejemplo, caudales en circuitos de redes públicas, de redes domiciliarias. En general, el valor de la constante I siempre es más o menos pequeño y se adopta como un valor adecuado, el 0,08. ¿Qué significa eso? Son la cantidad de veces que hay cambio en la proporcionalidad por segundo, 0,08 veces. Por ejemplo, en esa maquinita de allá, en la de los 3 estanques, un valor por defecto de la constante I es de 0,085, un poquito más de 0,08.
Pero eso es práctico, eso lo fuimos moviendo hasta que al final encontramos cuál era el mejor punto para que eso trabajara bien manteniendo los niveles. Y finalmente encontramos el controlador PID. ¿Y qué es el PID? Un controlador con capacidades de control proporcional, con control integral y con control derivativo. Es decir, podemos ver el presente, el futuro y el pasado. En orden, el presente, el pasado y el futuro. No es que viajemos en el tiempo. Simplemente podemos adoptar los cambios o prever los cambios que van a venir en el futuro y ver el historial que tenemos en el pasado. Un pasado muy corto. Estamos hablando de menos de una centésima de segundo, pero muy corto. Y aquí es donde viene el punto más complejo. ¿Y por qué el punto más complejo? Porque siempre la primera pregunta es, profe, ¿y tenemos que aprender a calcular derivadas? Profe, ¿y qué pasa con la integral? Se ocupan varios métodos para esto. Uno de los más conocidos es el Ziegler-Nichols. Pero para tener el rendimiento óptimo de una plataforma, tenemos que tener 4 cosas. 1, el conocimiento de la teoría, saber cuáles son los valores que debemos adoptar, dependiendo de la variable que estamos moviendo. Tener una cierta habilidad para ir cambiando rápidamente los valores e ir dándonos cuenta de lo que pasa. Se necesita experiencia. Yo no les puedo decir a ustedes, oye, váyanse, hagan un tema PID, si nunca han metido las manos, si no van a ver de lo que pasa. Y el cuarto elemento a tener en consideración, que es el que más nos va a ayudar, ¿cómo se llama? Ahí está puesto en buen castellano, fortuna. Pero no es una fortuna económica, no tenemos que ser millonarios. Tenemos que tener suerte, porque a veces puedo estar horas tratando de encontrar el punto exacto. Uy, se pareció a la canción de Arjona, donde explotas a la mar. O de repente le achunto a la primera. Y así. Por eso se habla de tener suerte, porque muchas veces hay otros factores que influyen. En el caso de los niveles, las temperaturas. Las temperaturas me afectan uno, es decir, me afectan mucho. ¿Por qué? Porque hablo de que, por ejemplo, la densidad del agua es 1, pero a presión del nivel del mar y a 25 grados de temperatura. Chuta, ¿y qué pasa si me varía la temperatura o me varía la presión porque estoy más arriba o más abajo? ¿Me va a cambiar? Y las variables van a ser diferentes. Así que tengo que tener suerte también. Y ahí tengo una gráfica más o menos aproximada de qué es lo que pasaría o cómo trabaja esto. Aquí tengo la variable, que puede ser una válvula, puede ser un relé, la temperatura, lo que sea, en función del tiempo. Y aquí yo activo, paso de un 0 a 1, la potencia, la entrega de potencia. Si esta es mi variable y está variando en el tiempo, yo tengo que atenuarlo para que esto sea lo más parejo necesario, para que sea casi una línea recta. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Con control proporcional. Y hago una señal contraria para que, para disminuir el error y tratar de mantener una línea recta. Con la proporcionalidad al principio la oscilación es alta y se va achicando.
Pero la acción integral me está viendo como al pasado y voy a ver que creció un poco, después empieza a bajar y se mantiene. Con la acción derivativa veo que tan grande es la razón de cambio. Aquí la derivada es muy alta porque la pendiente de la curva es muy alta. Aquí va bajando y la voy atenuando. Y con los tres juntos puedo conseguir esa curva de arriba que en el tiempo va a tener una razón muy parecida, pero antepuesta a la variable, y en el tiempo va a ir estabilizándose. Cuesta imaginarse esto, pero vamos a trabajar de acuerdo a algunos supuestos. Lo primero, ¿dónde ocupamos los controles? Y vamos a decir que el control de todo o nada lo podemos ocupar cuando la capacidad del proceso es grande. O un gran estanque de agua. Un tranque, un embalse, el lago Rapel, en que abro o cierro la salida, ¿cierto? Que la inercia del proceso puede ser o grande o chica. El cambio del volumen de agua puede ser cualquiera, alto, bajo, medio. Y fíjense, aplicaciones de control de nivel y temperatura en procesos de gran capacidad. Por eso le hablé del lago Rapel. Porque el lago Rapel va a estar dando siempre agua y siempre le sacan un poquito de agua, pero cuando le empieza a entrar mucho más agua, ¿qué es lo que hace? Abren las cortinas y sale agua. Con eso va manteniendo. El PWM, cuando la capacidad del proceso ya es de media hacia abajo. Cuando la inercia del proceso es indiferente y el cambio de la carga, de las necesidades de variación, también me es indiferente. Ahí puedo hacer en una aplicación de un proceso con pequeño tiempo de retraso. Por ejemplo, si necesito cambiar la velocidad de un motor. Puedo trabajar PWM es decir, puedo trabajar motores con PWM porque los motores se adaptan rápido. Generalmente, o inicialmente, la mayoría de los drones trabajaban con sus motores PWM. Ahora se están poniendo en algunos casos con PI. ¿Para qué? Para mantener lo más estable posible el avión o el dron. Pero se ocupaba mucho PWM y los motores son trifásicos continua para hacerlo PWM. Y esos motores sin escobilla causaron una verdadera revolución. Son muy rápidos, con variaciones muy rápidas de velocidad, así que podemos trabajar con ellos. ¿Cuándo ocupamos el control proporcional? Cuando la capacidad del proceso es pequeña o mediana. Proporcional podríamos ocupar para hervir agua en una olla, en un balde, para generar en un proceso de destilación de alcoholes, porque son procesos relativamente medianos, en que hay una inercia pequeña en el proceso, reaccionan más o menos rápido los alcoholes. Y el cambio de carga es más o menos moderado, es decir, tengo que pasar de 40 a 45 grados para que se evapore. Perfecto. Algunas aplicaciones, presión, temperatura, niveles, donde el error, el offset, no es tan importante. Es decir, puedo tener más o menos 1 o 2% sin grandes problemas. Proporcional más integral o PI, cuando la capacidad del proceso me es indiferente. Puede ser cualquier tamaño de proceso. La inercia del proceso es pequeña. Y eso es lo que va a marcar. Hay muy poca inercia del proceso, hay una respuesta muy rápida.
o rápida al cambio. Y ahí por eso dice la mayor parte de las aplicaciones, incluso caudal. Me atrevería a decir que el 80% de todas las aplicaciones PID no son PID, sino que son PI. ¿Ya? Muy pocas que se hacen de una manera más sencilla. Proporcional más derivada. La capacidad del proceso es una capacidad mediana, con una pequeña inercia de proceso y cuando se necesita mucha estabilidad o un offset mínimo. Y no tengo la necesidad integral. Ya. Y PID en cualquier proceso con grandes inercias de proceso, cuando necesito cambios rápidos a ese proceso. Y ahí, por ejemplo, uno de los ejemplos más grandes, que eso me lo que tapó, así que igual le voy a subir la PPT, en los intercambiadores de calor. Ahí necesito cambiar rápidamente el proceso. Y para eso necesito ajustar válvulas de tal manera de ir intercambiando temperatura a una velocidad muy rápida. ¿Sabes lo que es un intercambiador de calor? Cuando yo tengo que calefaccionar un fluido, por ejemplo, petróleo, no saco nada con ponerle una llama debajo al petróleo porque lo más probable es que provoque una inflamación. Entonces ocupo una caldera. Esa caldera adentro tiene agua caliente. Y en un componente similar a un radiador, a una placa, donde por un lado va el circuito de agua caliente y por el otro va el circuito del petróleo, los uno y transfiero calor desde el vapor de agua que estoy en el circuito de agua hacia el otro elemento de proceso. Voy a ver si tengo un video de un intercambiador de calor, cómo trabaja por dentro. Y aquí viene la parte en el PID más compleja. Sintonizarlo. ¿Qué es sintonizar un PID? Es darle los parámetros lo más exacto posible para que se comporte exactamente como yo quiero. Y dependiendo de los modos de control, voy a tener una cierta fórmula, donde voy a tener una prueba, un retardo y una gradiente. Y tengo la fórmula ahí para usarla. Con esa voy a tener una curva en que la curva vamos a tener inestabilidades. A lo mejor puede ser más lenta, pero va a ser estable con el tiempo. Entonces yo voy a tener un tiempo de retardo, un porcentaje de la medida y una gradiente. ¿Cuál es la gradiente? Esa tendencia. Entonces tengo la prueba, el retardo y la gradiente. Y con esa obtengo estas tres fórmulas para obtener el KP, el TI y el KP, el TI y el TD. Pero es un intuitivo también. Y ahí en esa intuitividad, en esa intuición, tenemos que ver cómo voy a hacer que esto realmente trabaje. Y ahí volvemos de nuevo a la suerte, a la fortuna. Esa sintonización, ahí tengo el ejemplo, un ejemplo que está definido con algunas variables, donde digo que el retardo va a ser de 300 segundos, la prueba va a ser por cambio de variable, un 6% de ejemplo, en el ejemplo, y tengo una gradiente que va a ser 0,017 y ahí está
el cómo lo calculo. Ahora, esto se puede obviar también y ocupar otros métodos, ¿ya? Y esos otros métodos va a ser lo que vamos a conversar en la próxima clase y vamos a ver un ejemplo práctico. Dudas, preguntas, consultas. Tienen todas las dudas del mundo hoy día.